A lo largo de la historia del Japón premoderno, la clase de guerreros samuráis se convirtió en la fuerza dominante en el país en todos los asuntos militares, a pesar de que no eran la única categoría de guerreros presente en la nación. Sin embargo, un grupo de guerreras en Japón, que ha ganado reconocimiento en los últimos años y referidas simplemente como samuráis femeninas, son nuestro tema de interés en este video. Es evidente que el rol del guerrero estaba predominantemente reservado para los hombres. Los niños nacidos en la clase samurái eran criados con la expectativa de convertirse en hombres capaces de luchar y gobernar. Esta norma persistió durante la historia de Japón, incluida la época que comúnmente se conoce como el Japón feudal. ¿Y qué sucedía con las mujeres nacidas en la clase samurái? Principalmente, se esperaba que cumplieran roles como esposas, madres, cuidadoras del hogar e incluso en algunos casos, concubinas. Ocasionalmente, algunas mujeres podían ser designadas para heredar el liderazgo completo de sus familias, lo que las convertía en figuras femeninas prominentes en su época. A pesar de ello, en general, las mujeres de la clase samurái a menudo eran consideradas como fichas políticas, individuos entregados a otros señores o samuráis para consolidar alianzas o ayudar en la crianza de hijos y la administración del hogar. En la historia japonesa, podemos encontrar numerosos ejemplos de esta dinámica, con figuras destacadas durante los reinados de los tres grandes unificadores, quienes utilizaron a las mujeres en sus vidas como herramientas para forjar o mantener alianzas, o para asegurar la descendencia. Oda Nobunaga casó a su hermana, Oichi, con Asai Nagamasa para establecer una alianza entre sus clanes. Toyotomi Hideyoshi, en lugar de su esposa, recurrió a concubinas con la esperanza de tener un heredero que llevara su nombre. Tokugawa Ieyasu tuvo que tomar medidas drásticas, como la ejecución de su primera esposa debido a sospechas de traición contra Oda Nobunaga, lo que lo dejó con pocas opciones más que lidiar con estas situaciones para mantener sus relaciones políticas. Además, al igual que los otros dos líderes, también casó a sus hermanas, hijas, nietas e incluso hijas adoptivas. El hijo de Hideyoshi incluso se casaría con Senhime, la nieta de Tokugawa Ieyasu y la hija del segundo shogun del shogunato Tokugawa, Tokugawa Hidetada. Pero, a pesar de que las mujeres de la clase samurái se encontraban en estas situaciones políticas, esto no significaba que no pudieran alcanzar un poder e influencia significativos por sí mismas. Algunas mujeres lograron dominar clanes enteros, ya fuera mediante su designación como herederas o al ejercer influencia sobre los hombres, especialmente al asesorar a sus esposos o hijos. En términos generales, la influencia de las mujeres disminuyó con el tiempo, y para el periodo Edo, surgieron obras como el Onna Daigaku, que educaban a las mujeres sobre su papel subordinado en la sociedad japonesa, según la perspectiva confuciana. No obstante, antes de esta época, hubo numerosas figuras femeninas notables que alcanzaron un gran poder. Basta con mencionar a Hoyo Masako, esposa del primer shogun del shogunato Kamakura, Minamoto no Yoritomo, quien luego asumió un control dominante por sí misma y fue conocida como la monja shogun tras la muerte de su esposo. Otro ejemplo destacado es Yodo Dono, concubina de Toyotomi Hideyoshi y madre de Hideyori. Se cree que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del resentimiento de su hijo hacia Tokugawa Ieyasu, lo que finalmente desencadenó algunos de los enfrentamientos más significativos en la historia de los samuráis en Osaka durante finales de 1614 y principios de 1615. Aunque, en todos estos ejemplos, falta un aspecto clave de la imagen popular de la samurái femenina, el papel activo como guerrera. Entonces, ¿lucharon las mujeres de la clase samurái de la misma manera que lo hacían los hombres? Si eran parte de la clase guerrera, ¿no sería lógico que también participaran en el combate junto a otros samuráis? La respuesta es que, en su mayoría, no lo hicieron. Aunque es posible que las mujeres de la clase samurái hayan recibido entrenamiento en artes marciales y manejo de armas en ciertos casos, no se les asignaba un papel activo en la línea de frente de las batallas campales, y rara vez se les veía en campañas militares.
En su lugar, su participación más común en el combate probablemente se limitaba a situaciones de defensa del hogar. Esto se debía a que, en ese periodo, se consideraba que el lugar principal de la mujer estaba en el ámbito doméstico. A pesar de ello, cabe destacar que en situaciones desesperadas, algunas mujeres guerreras de la clase samurái empuñaron armas en defensa de su hogar. Por lo tanto, el escenario más común donde una mujer guerrera podía participar en el combate probablemente sería durante un asedio. Estas mujeres guerreras, miembros de la clase samurái, son conocidas como Onamucha, que se traduce como mujer guerrera, o en algunos casos como Onabugeitsa, que significa mujer artista marcial. Uno de los ejemplos más destacados es la historia de Tomoe Gosen, la dama samurái más emblemática y famosa de la historia japonesa, compañera del gran héroe Minamoto Kisou Yoshinaka. Tomoe es a menudo retratada como una muchacha hermosa, pero su papel va más allá de ser simplemente una asistente. Ella era una intrépida y talentosa jinete, hábil en el uso de armas y el liderazgo de fuerzas de samuráis en la batalla. Tomoe Gosen llevó a cabo hazañas heroicas, incluyendo la eliminación de comandantes enemigos en duelos individuales y liderar grandes fuerzas en combate. Su valentía alcanzó su punto máximo cuando, junto con Lord Kisou, se encontraron en una situación desesperada durante la guerra Genpei. A pesar de la insistencia de Kisou de que huyera, Tomoe se mantuvo firme a su lado, rechazando abandonar a su señor. En la batalla final, Tomoe demostró su habilidad al derrotar a un destacado guerrero enemigo llamado Honda no Moroshige. Su destreza en el manejo de la espada y el arco era tan impresionante que se decía que podía igualar a 1000 hombres comunes. A pesar de las dificultades, Tomoe permaneció junto a Lord Kisou hasta el final y luchó con valentía hasta el último aliento. A medida que exploramos la historia de las mujeres guerreras en Japón, es importante destacar las armas, armaduras y vestimenta que solían usar. A diferencia de la imagen estereotipada de la katana, la principal arma tradicional utilizada por las mujeres samuráis era la naginata, un arma de asta con forma de espada de un solo filo. La naginata se distinguía por su hoja curva y su eje ovalado, que la hacía adecuada para ataques cortantes de alta potencia. Aunque la mayoría de las representaciones modernas idealizan a las mujeres samuráis con elegantes armaduras estilo yoroi, en la realidad, habrían usado armaduras similares a las de los samuráis masculinos, especialmente en tiempos de guerra. En cuanto a las espadas, es probable que las mujeres samuráis hayan usado el tanto, una daga con forma de espada, como otras variedades de dagas. Estas armas les proporcionaban versatilidad en combate y, en ocasiones, eran utilizadas para la defensa personal o para el suicidio ritual. Aunque existen muchos ejemplos interesantes de mujeres guerreras, el término samurái femenina es problemático y depende de cómo se interprete. En resumen, aunque hubo mujeres guerreras en la clase samurái en el Japón premoderno, su papel no fue idéntico al de sus contrapartes masculinas dentro de esa misma clase. En su lugar, asumieron roles diferentes pero igualmente significativos, y cuando las circunstancias lo requerían, no era inusual que tomaran las armas. Esto crea una identidad única para estas mujeres guerreras de la clase samurái, que son bastante singulares dentro del contexto más amplio de las culturas guerreras y, en particular, de las mujeres guerreras a lo largo de la historia. Gracias por vernos. Comparte nuestro contenido, suscríbete y no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta la próxima, guerreros y guerreras amantes de la historia.